Desde hace siglos, el ser humano ha estudiado su entorno haciendo uso de su sentido más valorado, la vista. Primero con sus ojos al desnudo y posteriormente con instrumentos que potenciasen más esta capacidad, como Galileo con su telescopio cuando observó las lunas de Júpiter, o Robert Hooke, que gracias al uso del microscopio publicó su libro Micrografía, donde por primera vez se habló del acero. A partir de ese momento, estos instrumentos se han ido mejorando y perfeccionando, haciendo telescopios y microscopios de mayor potencia y resolución y buscando mejores entornos de observación. Sin embargo, aunque se ayuda al ojo humano con este tipo de herramientas, siempre estará limitado por su propio sentido, al ser capaz únicamente de captar luz en el rango visible. El estudio de la física nos ha enseñado que para poder distinguir dos objetos debemos observarlos con luz cuya longitud de onda sea menor que la separación entre ambos objetos. Así pues, para observar estructuras menores de unos cientos de nanómetros será necesario el uso de luz con longitudes de onda menor, como la luz ultravioleta o los rayos X. La luz es una onda electromagnética, de modo que aunque el ser humano no sea capaz de captarla con sus ojos fuera del rango visible, puede ser registrada por detectores e interpretarse esa señal con ordenadores. Cuando una partícula cargada es acelerada, esta emite radiación electromagnética, es decir, fotones, que son partículas elementales portadoras del campo electromagnético y constituyentes de la luz. Es en este fenómeno en el que se basan los sincrotrones. Esta radiación es emitida en el plano perpendicular a la dirección de la aceleración, pero si las partículas se mueven a velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, esta radiación se focaliza en un cono cuya base puede medir menos de 1 milímetro cuadrado a varias decenas de metros de distancia. Actualmente hay muchas instalaciones sincrotrón en todo el mundo, 10 en América, 14 en Asia y 19 en Europa. Además hay otros 10 en proyecto. Dos de los sincrotrones más importantes de Europa son el ESRF en Grenoble, Francia, y el BESI 2 en Berlín, Alemania. Uno de estos 19 sincrotrones europeos es el recientemente incorporado sincrotrón ALBA que se encuentra en Cerdañola del Vallès, Barcelona. Estas instalaciones tienen forma de anillo, cuyo perímetro va desde unas decenas de metros hasta unos 300 en los sincrotrones más nuevos. Los sincrotrones están compuestos principalmente de tres partes: un acelerador lineal en el cual se inyectan las partículas cargadas y se aceleran inicialmente para pasar a un acelerador circular, que es el sincrotrón propiamente dicho, donde las partículas son aceleradas hasta velocidades próximas a la de la luz y finalmente se introducen en el anillo de almacenamiento, donde las partículas ya no aumentan más su velocidad. Desde ahí se derivan los haces de partículas hacia las líneas de luz para que los investigadores puedan aprovechar esta radiación. Como partículas cargadas suelen emplearse electrones, ya que gracias a su pequeña masa son fáciles de acelerar. Dentro del anillo los electrones circulan en paquetes, de modo que la luz producida por un sincrotrón es emitida en forma de pulsos cortos, del orden de picosegundos, separados por periodos en luz. Sin embargo, al ser estos periodos tan rápidos, la mayoría de los detectores captan la radiación como si ésta fuese continua. Así pues, si desean estudiarse fenómenos de muy corta duración, es necesario hacer uso de detectores especiales de alta frecuencia. Además, pueden inyectarse menos paquetes para aumentar el tiempo entre pulsos. La luz sincrotrón tiene propiedades muy interesantes que la sitúan en un lugar privilegiado frente a otro tipo de luz. La más interesante de sus propiedades es su gran rango espectral, que cubre de forma continua desde el infrarrojo hasta los rayos X más energéticos, aunque la región que más interesa a los científicos es la del ultravioleta lejano y los rayos X, ya que para los rangos de luz visible e infrarroja pueden utilizarse láseres de gran calidad. Otra propiedad importante es su gran densidad de intensidad o brillo, al estar concentrado en un ángulo sólido muy estrecho, lo que otorga la posibilidad de seleccionar una determinada energía con una dispersión muy pequeña, de manera que se consigue una gran resolución en energía. También hay que mencionar la polarización del haz, que es lineal en el plano de la órbita de los electrones y está circularmente polarizada por encima o por debajo de dicho plano. Haciendo uso de onduladores puede obtenerse polarización circular también en el plano de la órbita. La tecnología utilizada para la selección de las energías ha evolucionado mucho para poder aprovechar al máximo las ventajas de los sincrotrones. Para seleccionar una energía determinada se hace uso de monocromadores, que difractan cada energía a un determinado ángulo, igual que hace un prisma con la luz visible. A continuación del monocromador se coloca una rendija, a un determinado ángulo, recogiéndose luz de la energía deseada. La resolución en la selección de la energía depende de la apertura de la rendija. Cuanto más se cierre la rendija, mayor es la resolución. De entre las posibles técnicas experimentales que pueden utilizarse en un sincrotrón, destacan la difracción y las espectroscopías.
Las técnicas de difracción hacen uso de la ley de Bragg y se emplean para conocer la estructura de la materia a nivel atómico. La técnica consiste en hacer incidir el haz de luz sobre la muestra y analizar la dispersión que sufre el haz en el choque. De entre las espectroscopías destaca la espectroscopía de fotoelectrones. En esta técnica se obtiene información de la estructura electrónica de los materiales. Las espectroscopías se utilizan principalmente para determinar la estructura electrónica de los materiales. Mientras se bombardea con rayos X la superficie de la muestra, se mide la energía cinética y el número de electrones que escapan de las capas más superficiales. Los electrones que consiguen escapar de la muestra son filtrados por un analizador de forma semiesférica y solo aquellos electrones con unas determinadas energías llegan al detector. Como los electrones en los estados de mínima excitación están cuantizados, el espectro de energía resultante generado por el detector muestra picos de resonancia característicos de la estructura electrónica de los átomos que se encuentran en la superficie, permitiendo así una caracterización de la composición de la superficie del material. Las aplicaciones de la luz sincrotrón son innumerables y de lo más diversas. Además de las mencionadas ya, cubren un amplio espectro que va desde el arte, para determinar la composición y técnicas de pintura de hace centenares de años, hasta la arqueología, para estudiar objetos pequeños incrustados en resinas como insectos en ámbar, y pasando por la medicina, por ejemplo, para descubrir cómo una bacteria como el E. coli produce y segrega sustancias adhesivas llamadas pili que ayudan a que los microbios se adhieran a las células humanas. Por ejemplo, en química para el estudio del desarrollo de moléculas y de procesos químicos muy rápidos en tiempo real. En física, entre otras aplicaciones, se usa para estudiar las fases de equilibrio de un compuesto a altas temperaturas o el estudio de la estructura de las moléculas. Además de infinidad de aplicaciones en la industria, como en aeronáutica para el estudio de materiales, en farmacia y biotecnología para medicamentos, energía y medio ambiente para obtener energía más eficiente, incluso hasta en cosméticos y alimentos de mayor calidad. Por otro lado, también la técnica se ha visto beneficiada, dado que en el diseño y desarrollo de los sincrotrones, así como en el de los elementos que lo componen, ha habido que investigar y avanzar para hacerlos más eficientes y potentes.